Este video tutorial está pensado para todos aquellos que quieren aprender las matemáticas a nivel preparatorio. Comenzaremos con Matemáticas 1. Veamos la unidad 1, los conjuntos. ¿Qué es un conjunto? Un conjunto es un grupo de elementos u objetos de tal forma que se pueden afirmar con certeza si cualquier objeto dado pertenece o no a la agrupación. Por ejemplo, tenemos las siguientes figuras: círculos, triángulos y cuadrados, que si los agrupamos podremos crear el conjunto de figuras geométricas. A partir de este conjunto podremos definir otros dos más, y recordemos que las características que establezcamos podrán afirmar si los elementos pertenecen o no a la agrupación. Si separamos y agrupamos las figuras geométricas por su color, tendremos el conjunto de figuras color verde y el conjunto de figuras color rojo. Finalmente, formemos otros conjuntos de elementos por los lados que tiene cada figura, quedando de la siguiente manera. Conjunto de triángulos, conjunto de círculos y conjunto de cuadrados. Ahora veamos la notación. Vamos a poder identificar a los conjuntos con las letras mayúsculas. Y los elementos u objetos que pertenecen al conjunto o no con las letras minúsculas. Entonces, para simbolizar que un objeto es un elemento o pertenece a un conjunto, escribiremos el siguiente símbolo y se leerá: es un elemento de. ¿Cómo lo representamos entonces matemáticamente? X es un elemento del conjunto A. Podemos observar el siguiente conjunto A, que es de los días de la semana. Entonces podemos escribir que lunes es un elemento del conjunto A. Sábado es un elemento del conjunto A. Miércoles es un elemento del conjunto A. Y así sucesivamente para cada uno de los elementos de dicho conjunto. En caso contrario, que el elemento no pertenezca al conjunto, lo escribiremos con el siguiente símbolo. ¿Qué significa? No es un elemento de. Teniendo en cuenta esto, podemos escribir: X no es un elemento del conjunto A. Veamos un ejemplo. Vamos a agregar elementos que claramente no pertenecen al conjunto A. Entonces, podemos identificar que los elementos que están fuera no pertenecen. Por lo tanto, noche no es un elemento del conjunto A. Otoño no es un elemento del conjunto A. Veracruz no es un elemento del conjunto A. Una vez entendido esto, podemos enunciar a los conjuntos de tres formas, siendo la primera por extensión o enumeración, que es donde los elementos son escritos entre corchetes o llaves y van separados por comas. Por ejemplo, leemos: A es igual al conjunto formado por los elementos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Segunda, podremos enunciar a los conjuntos por comprensión, que significa que los elementos son escritos a través de una condicional entre corchetes o llaves, y nos auxiliaremos del siguiente símbolo que significa tal que. Por lo tanto, tendremos o podremos leer que A es igual al conjunto formado por los elementos X tal que X es un día de la semana o representa un día de la semana. Por último, podremos enunciar a los conjuntos por diagrama de Venn,
que es la representación gráfica con regiones cerradas y que nos ayudan a visualizar a los elementos dentro o fuera del conjunto, que significaría que pertenecen o no al conjunto. Ahora, para poder describir las características de los conjuntos y sus elementos, utilizaremos la descripción verbal. Esto para poder identificar qué es una oración abierta. Y esta es una oración en la que interviene alguna variable. Pero detengámonos por un momento y definamos qué es variable. Variable es una letra del alfabeto, normalmente se utilizan las últimas, que pueden tomar cualquier valor. Ok, con esto en mente regresemos a la definición de la oración abierta. Este tipo de oración engloba todos los elementos de un conjunto en una variable. ¿Como cuál? Como las siguientes. B es igual al conjunto de elementos formados por X, tal que X es una parte de un automóvil. Tenemos también el conjunto E, que es igual al conjunto formado por los elementos Y, tal que Y es un día de la semana. Tenemos otro. D es igual al conjunto formado por los elementos Z, tal que Z es un color del arco iris. Y finalmente, F. F es igual al conjunto formado por los elementos W, tal que W es una estación del año. Cabe hacer notar que la oración abierta puede ser verdadera o falsa. Todo depende del nombre con que se reemplace a la variable. Para ello utilizamos el conjunto de reemplazamiento. Este conjunto nos proporciona los elementos que va a reemplazar la variable. Es decir, este tipo de conjunto sustituye la variable, en este caso en el ejemplo vemos que es X, en valores que pertenecen al conjunto. Tenemos el conjunto Q, que es igual a los elementos como llanta, volante, palanca de cambios, velocidad, carretera y curvas. Q es el conjunto de reemplazamiento, es decir, los valores que contiene Q van a reemplazar a X, quedando de la siguiente manera. X es una parte del automóvil y los valores de Q reemplazarán a X, tal que llanta es una parte del automóvil, volante es una parte del automóvil, palanca de cambios es una parte del automóvil, velocidad es una parte del automóvil, carretera es una parte del automóvil y curvas es una parte del automóvil. Estaremos de acuerdo que no todos los elementos del conjunto Q hacen que nuestra oración sea totalmente verdadera. Ahora tomemos nota que vamos a identificar que es un conjunto de verdad. El conjunto de verdad son los elementos del conjunto de reemplazamiento que hacen que la oración sea verdadera. Solamente aquellos que hacen que el conjunto o la oración sea verdadera. Por ejemplo, del ejemplo anterior tenemos que velocidad, carretera y curvas no hacen que nuestra oración sea verdadera. Así es que solamente tomaremos aquellos que son parte de un automóvil, quedando de la siguiente manera. El conjunto B, cuyos elementos hacen que sea una oración verdadera, será llanta, volante y palanca de cambios. Finalmente, podemos conjuntar toda esta primera sección y lo haremos a través de la construcción de conjuntos. Y pongamos el siguiente ejemplo. A es igual al conjunto formado por el elemento Z, tal que Z es un color del arco iris. Y tenemos que el conjunto de reemplazamiento es Y, que es igual a los elementos rojo, sol, nubes, amarillo, verde, azul, montes y cielo. Ahora que conocemos dicho conjunto, podemos determinar el conjunto de verdad, que es el siguiente. A, que es igual al conjunto de elementos formados por rojo, amarillo, verde
y azul. Hasta que llegamos con esta sección y esta parte de la unidad que son de conjuntos.